Bienvenidos al dúo de Cristian y Paul. En esta ocasión os traemos el resumen de la jornada. Como ya sabéis, se ha completado ya los partidos de este fin de semana y como siempre, pues os traemos aquí el mejor resumen, los mejores datos, el repaso de las clasificaciones. Así que, sin más dilación, vamos con ello. Pues sí, como siempre vamos a hablar de las grandes ligas, de lo que ha pasado este fin de semana, porque ha habido sorpresas, ha habido cambios en la clasificación, ha habido equipos que se suponía que tenían que ganar y han acabado perdiendo, y también al revés. Y bueno, como siempre vamos a empezar por la Liga Española, donde, bueno, hemos tenido una jornada, yo creo, bastante interesante, con alguna sorpresa que otra, y vamos directamente, si queréis, a los resultados. El Betis le ganó 3-1 a la Real Sociedad, el Girona que perdió 0-4 ante el Levante, el Madrid que ganó 2-0 al Español, el Alavés perdió 1-2 ante el Sevilla, el Villarreal ganó 2-1 ante el Osasuna, el Valencia sorprendió y ganó 2-0 también ante el Athletic Club, empate a 1 entre Rayo y Celta, también a 1 empate entre Mallorca y Atlético de Madrid, el Elche que le ganó 1-0 al Oviedo en un duelo importante por la que puede ser una posible salvación, y el Barça que ganó 3-0 y cerró la jornada con una gran victoria ante el Getafe. Sí, la verdad que como comentábamos, fue una jornada bastante interesante, sobre todo en posiciones que a lo mejor nos podíamos esperar que hay equipos que están sufriendo, como es el caso mismamente del Girona, ante, como comentabas tú, un rival que puede ser precisamente directo, aunque bueno, de momento, con los últimos resultados incluso a lo mejor aspiran a algo más. Pero bueno, luego también tenemos la victoria del Betis contra la Real, que ya comentábamos que era muy importante partido para ambos y que se saldó con victoria verde y blanca. Yo creo que bastante mejor el equipo sevillano. Y luego también otro resultado que no podemos pasar por alto es el del Valencia contra el Athletic, que también creo que fue pues un partido que el Valencia sí o sí necesitaba ganar porque tenía una dinámica ya bastante mala, sobre todo viniendo del partido del Barça, y contra un Athletic que, como ya sabéis, pues es equipo Champions, está ahí luchando en las primeras posiciones, por lo que yo creo que la victoria tiene muchísimo mérito. Correcto, lleva, es verdad, un par de jornadas un poco más regulares, si no me equivoco, la pasada perdió ante el Alavés y Sí, creo que sí, sí, sí. empezó muy bien, 9-9, estaba entre bueno, empatado a puntos con el Real Madrid, de hecho, por el liderato, y ahora se ha caído un poquito, pero bueno, aún así, ahora me parece que está en séptima posición, que es una posición que yo creo que puede remontar. El equipo ya sabéis que tiene capacidades de sobras para entrar a la Champions League una vez más, pero bueno, si quieres empezamos con el análisis, como siempre, de los tres candidatos al título, aunque uno de los tres es muy pronto, pero yo creo que igual podríamos estar hablando ya de que se descarta la pelea por el título, luego hablaremos de él. Primero toca el que, bueno, está liderando la clasificación, el Real Madrid, que se enfrentaba ante un Español que estaba tercero, era uno de los partidos de la jornada sin dudas, y el Madrid, otra vez más, sin desplegar un juego espectacular, consiguió otra victoria muy sólida, gracias otra vez a Kylian Mbappé, que estuvo muy fino una vez más. Ayer jugó Vinicius, bueno, perdón, ayer no, jugó Vinicius de nuevo y también hizo un partido, yo creo, bastante decente. Y en general, oye, el Madrid es verdad que resuelve el partido con dos individualidades, no un golazo de Militao espectacular y otro de Kylian Mbappé, no con un juego increíble, pero al final lo que decimos es importante, ¿no? El Madrid ya me parece que es uno de los pocos equipos que queda en Europa que sigue invicto, junto al Bayern y el Liverpool, si no me equivoco. Y bueno, al final lo importante, como decimos siempre, son los 3 puntos, y una vez más el Madrid es capaz de ganar. Sí, sin duda, el arranque ha sido fulgurante y de momento lo están manteniendo. Hay que ver porque esta semana no está, porque hay jornada intersemanal, pero el fin de semana reciben al Atlético o creo que incluso van al Metropolitano, por lo que ya sí que será un duelo pues bastante más chungo, digamos, que los que han tenido hasta ahora, pero la realidad es esa, o sea, son 15 de 15 y yo creo que con sobre todo no han sido las mejores sensaciones, como comentas tú, pero esto es lo de siempre, ¿no? Tienes más oportunidades o incluso acabas transformando las que tienes. Yo creo que el resultado de este partido pues es bastante justo, sobre todo viniendo de otros partidos que sí que a lo mejor incluso han necesitado pues marcar cuando ya se ha acabado el partido, cuando han tenido incluso menos oportunidades, por lo que yo creo que de estas últimas, esta digamos que ha sido la que más clara han tenido, por decirlo así, porque creo que en ningún momento, creo yo, el Español tuvo tampoco muchas ocasiones. Creo que en la primera parte, a lo mejor en la segunda, pero tampoco destacaría mucho más, así que yo creo que los 3 puntos, pues bastante merecidos. Muy merecido, sí, la verdad es el Madrid, si hay que darles, es que en defensa están muy sólidos, prácticamente consiguiendo muy pocas ocasiones a sus rivales, y lo que decías tú es que prácticamente no tuvo que hacer ninguna intervención de mérito el portero blanco. Y bueno, una vez más, es verdad que en ataque no brilla, otra vez repito, por jugadas espectaculares, pero siguen las individualidades decidiendo, y al final, oye, el Madrid es cierto que ha ganado muchísimos años y ha ganado cosas muy importantes jugando de esta forma. Todavía queda carburar y definir algunas posiciones, sobre todo ese
extremo izquierdo y veremos el centro del campo con la vuelta, de hecho ya volvió, de Jude Bellingham, cómo acaba quedando ese ataque, porque Mastatón ha tenido muchos minutos, también Vinicius y Rodrigo, e incluso Arda Güler, veremos qué pasa con él, porque al final Bellingham, hostia, si está a su mejor nivel, es titular, ¿no? Lo siguiente, con lo cual veremos cómo acaban encajando todas las piezas Xabi Alonso, ahora que sí que parece que por fin tiene a todos los jugadores a su disponibilidad. Y como bien decías tú, la semana que viene a Madrid, que va al Metropolitano, y veremos cómo se da, porque es verdad que es uno de los rivales más complicados del calendario, pero el Atlético de Madrid empató ante el Mallorca y ya, si no me equivoco, son 4 veces que no gana en esta liga, ¿verdad? Sí, sí, sí. En 5 jornadas, que es un dato, sí, de hecho es una victoria, 3 empates y una derrota, que es un dato muy, muy duro para un equipo que, bueno, creo que todos considerábamos que es cierto que quizá no al nivel de Fútbol Club Barcelona y Real Madrid, pero sí que esperábamos al menos un poco más de competencia por su parte directa a la liga, igual que el año pasado, ¿no? Como mínimo hasta ese inicio de primavera, final de invierno. Y, hostia, es verdad que es muy pronto todavía, quedan un montón de puntos por jugarse. Y si ganan todo lo que queda, serán campeones de liga seguramente. Pero me parece complicado decir que ahora mismo son candidatos al título, porque una vez más el fútbol brilló un poco por su ausencia. En el partido del Atlético de Madrid, otra vez problemas, La Roja, fallando penaltis, incluso Julián, que el año pasado era de lo poco salvable, este año ya lleva un par o tres de partidos un poco más flojitos, bajando el nivel y, hostia, claro, sumándole eso a que el resto no acaba de encajar, los fichajes, la mayoría están lesionados, que también es verdad que ha sido, esa parte es mala suerte y, por ejemplo, yo me acuerdo de la primera parte ante el Español en la primera jornada, que sí que me gustó bastante el Atlético de Madrid, a partir de ahí todo se ha ido cayendo un poco, tanto en el juego como en la gente que está disponible. Sí, sin duda. La verdad que, como comentabas tú, yo creo que los mejores minutos que hemos visto de este Atlético fue precisamente esa primera parte. Ante Y el la verdad Liverpool. que también, sí, es verdad, también tuvieron ahí algunos buenos minutines, pero claro, te acaba quedando una sensación de que empezaron bien y luego, pues no sé qué ha pasado, no sé qué pasó en ese descanso, que ha ocasionado que el Atlético esté en esta tan mala dinámica. Sobre todo lo que sorprende es que, salvo en Champions, que han tenido un rival durísimo, el resto en la Liga justamente contra el más difícil, podríamos decir que fue el Villarreal que le ganaron, y luego son rivales que más o menos, no diré asequibles, pero que teniendo en cuenta pues, la diferencia de presupuesto, Y acá. todo, pues es bastante duro que no consigan sumar 3 puntos. Pero bueno, yo creo que esto ya, como siempre decimos, son dinámicas y parece que el Atlético está metida de lleno en esta mala dinámica y a lo mejor justamente como comentábamos, en un partido en el que se pueden crecer y a lo mejor hace que cambien un poco esa mala dinámica es contra el Madrid, pero ahora mismo no veo yo con muchos argumentos a este Atlético. No sé, tendrían que cambiar mucho las cosas de aquí a una semana y yo sinceramente veo las cosas ahora mismo bastante negras, pero es que si me dices a mí cuál es la solución, tampoco te la sé decir. Al final tampoco soy entrenador y no te sabría decir qué es lo que le falta a este equipo, pero es que me transmite como que no tienen un plan de juego y eso es raro porque al final el Cholo yo creo que 100% debe decirle a los futbolistas qué es lo que quiere, pero no sé si es cosa de los jugadores que no saben interpretarlo o a lo mejor que el Cholo no tiene claro exactamente qué es lo que quiere hacer. Yo creo que llegados a este punto ya es un poco de bloqueo mental o de falta de confianza, porque sí que es cierto que, por ejemplo, otra vez repito, esos minutos iniciales ante el Español, lo primero que vimos de ellos en esta temporada, creo que sí que nos gustaron bastante, incluso ante rivales como el Liverpool. Han demostrado un buen nivel, que hostia, el Liverpool es uno de los mejores equipos del mundo, si no el mejor. Y hubo un tramo interesante donde el equipo parece que sí que se creyó, después de un 2-0 además, a los primeros minutos, que sí que podía ganar ese partido contra el Villarreal, otro de los rivales más complicados que han enfrentado en este curso, como tú bien decías. Hicieron buenos minutos, es verdad que tampoco brilló el juego, pero fueron sólidos en defensa, marcaron las ocasiones que tenían y parecía que había algunos brotes verdes, pero otra vez ante el Mallorca, un rival que está en descenso a estas alturas, que es verdad que esperábamos que salga, pero bueno, la realidad ahora es que son uno de los peores equipos de la competición en este inicio. Otra vez hubo mucho bloqueo, otra vez hubo momentos en los que parecía que lo tenías y lo acabas perdiendo, el penalti es una clara muestra de ello y yo sinceramente creo que ya ha llegado a un punto, vuelvo a repetir, la conclusión inicial que hacía, que me parece más bloqueo mental que cualquier otra cosa, que falta de juego, que también evidentemente, pero creo que es consecuencia de esa falta de confianza o de falta de ideas o de ese, no, esos problemas en la cabeza que creo que ya se están acumulando en los jugadores del Atlético de Madrid. Sí, yo también creo que es eso, porque al final la calidad de los jugadores no la vamos a cuestionar aquí, y más después del mercado que han hecho. Yo creo que es ya que han entrado en barrera mental y ahora la solución es pues algún resultado bueno o algún partido bueno, que a ver, todavía es el inicio de temporada y todavía se puede solucionar. O sea, mejor que te pase esto ahora
que a lo mejor en marzo o en abril, cuando incluso puedes estar decidiéndote para alguna competición. Pero bueno, hay otro equipo que parece que ese bloqueo mental no lo tiene, ¿no? Correcto. Si todas las conclusiones del Atlético de Madrid ahora mismo son malas, creo que al Barça hay que hacer todo lo contrario. Porque otra vez ganaron bastante sobradamente, 3-0 ante el Getafe, un partido que yo sinceramente tenía un poco más de miedo, porque ya sabéis que el Getafe es uno de los peores rivales para el Barça, para jugar en contra de ellos. Siempre hay esos empates, esas victorias muy justas, ¿no? Y fue todo lo contrario, la verdad. El Barça empezó muy bien, generando ocasiones. La primera prácticamente la manda para la jaula, la segunda casi que también. Y luego la segunda parte el Getafe tiene que irse un poco más arriba, empieza a presionar y ahí el Barça aprovechó los espacios una vez más para hacer el tercero y David Soria evitó que, sobre todo a Marcus Rashford, no marcase uno, incluso 2 goles y que la victoria fuese aún mayor. Sí, efectivamente, la verdad que buenas sensaciones este partido, como comentabas tú. Siempre que jugamos contra el Getafe, pues tenemos esas dudas porque los resultados suelen ser muy cortos o incluso empates a cero, como comentabas tú. Entonces, yo creo que hacía tiempo ya que no tenemos una buena victoria contra ellos y yo creo que las sensaciones, como se podía esperar, pues Ferran, que ha vuelto a estar pues a un Increíble. nivel muy bueno, mete doblete e incluso tuvo aquel palo que podría haber sido hat-trick. Y luego también Olmo, que hay que destacar que le he vuelto a ver un partido muy convincente. Hacía tiempo también que no le veía tan bien, así que también es importante, sobre todo porque en la última jugada vimos que Fermín pues parece que sufrió una lesión o tiene algunas molestias, veremos lo que dicen hoy en las pruebas. Así que es importante tener a todos enchufados, como parece que los tenemos. Gerard Martín también otra vez muy bien en el lateral. O sea, yo creo que en general, bueno, cuando ganas es más fácil que todos los jugadores lo hayan hecho bien. Así que yo creo que también pues es muy importante esto porque, como decimos, hay partidos cada 3 o 4 días, como veremos más adelante, y es importante tener a todos los jugadores enchufados. Correcto. El Barça es cierto que no empezó igual que la temporada pasada. Se hablaba mucho de ese tema, que los jugadores quizá habían perdido la ambición, que había problemas de ego. Hubo mucho rumor en el vestuario, incluso alimentado por algunos de los propios jugadores y entrenadores. Pero es cierto que yo creo que, sobre todo desde la semana pasada, la victoria 6-0 ante el Valencia ha cambiado el chip completamente. Ante el Newcastle tampoco vimos un juego espectacular, pero se consiguió una victoria en un campo muy complicado y aquí otra vez en Liga por segunda jornada consecutiva empezó recordando muchísimo al Barça del año pasado, sobre todo al del inicio, que bueno, pasaba por encima de todos sus rivales, que marcaba un montón de goles y que además este año hay que decir que están bastante más acertados en esa línea del fuera de juego. El Barça lleva ya 2 partidos seguidos en Liga encajando 0 goles, que es muy positivo. Ayer un gran partido también, como no has comentado tú, pero también han estado muy bien Eric García y Christensen, que en principio son los 2 centrales suplentes. Eso es bueno, muy a destacar. Y creo que lo que más hay que destacar es a Hansi Flick una vez más, porque como bien decías tú, prácticamente todos los jugadores del Barça están enchufados. O sea, todo el mundo se cree de verdad que puede tener un sitio en el 11 titular, porque es que lo puede tener. Y bueno, cada vez que sale uno lo hace casi que mejor que el anterior, como decías tú. Dani Olmo estaba un par de partidos sin haber jugado prácticamente minutos, ayer gol y asistencia, y bueno, grandes minutos en general. Luego sale Fermín y también hizo unos buenos minutos. Rashford otra vez buenos minutos, incluso Ronnie Barnes me gustó, es verdad que jugó menos, pero estuvo atrevido, encaró, regateó, se atrevió, que es lo importante para él, la verdad. Y bueno, la defensa una vez más, Eric García y Christensen, genial, Gerard Martín aprovechando las oportunidades, en el medio Casado está muy sólido también, Bernal cuando salga va a tener un papel muy complicado, pero hay que recordar que en la temporada pasada estaba siendo el titular al inicio por delante de Casado, o sea que ese chico tiene cositas. Y en general eso, o sea, hay que recordar que todo esto el Barça lo está haciendo sin Lamine Yamal y sin Balde, que son 2 jugadores titulares, no titularísimos, importantes, de los mejores en su puesto, y creo que tiene mucho mérito y que las sensaciones son muy positivas. Ahora falta esperar a que el Real Madrid nos siga con esas victorias y a ver si se puede igualar arriba de la clasificación. Sí, efectivamente, porque como veremos ahora, la cosa está pues imparable, pero bueno, como dices tú, esto al final es un ritmo que cuesta mantener porque luego aparecerán Copa del Rey, Champions cuando estén en eliminatorias, pero bueno, como siempre decimos, esto puede cambiar de un momento a otro. El Madrid, que está primero, 5 de 5, el Barça segundo con 13 puntos, el Villarreal con 10, también el Español, el Elche quinto espectacular, el Betis, el Athletic Club, el Getafe también muy arriba, Sevilla, Deportivo Alavés, Valencia, Atlético de Madrid, Osasuna, Rayo Vallecano, Celta, duro estos porque justo jugaron entre ellos, fue un partido interesante, pero aspiraban a competiciones europeas el año pasado, Levante, Real Oviedo, Real Sociedad en puestos de descenso, también Mallorca y el último, el Girona con un puntito después de una derrota muy dura una vez más esta jornada, quizá la más dura de hecho de toda la temporada. Sí, la verdad que es que lo que comentas tú, ¿no? El descenso, tú lo ves y es que podría ser perfectamente las plazas europeas para la competición. O sea, no sé, me parece bastante extraño esto. No sé si con
con las jornadas a lo mejor se va recolocando un poco esto, pero esto ya te indica cómo han empezado estos tres equipos la temporada. Eso me parece dantesco, incluso también cerca, como también decías, están el Celta, el Rayo, bueno, que está ahí más o menos. O sea, creo que tienen bastantes cosas a mejorar, pero lo bueno, como siempre decimos, es que esto es el inicio. Sí, bueno, es que de hecho lo comentabas tú, creo que hay muchísimos equipos fuera de posición y eso, lejos de estar mal, me parece una grandísima noticia porque es que, bueno, están habiendo muchas sorpresas, muchos equipos que están, bueno, subiendo muchísimo sus posibilidades incluso de entrar a Europa, otros que, como el Atlético de Madrid y lo que decíamos antes también, Real, Mallorca, Rayo, Celta, parece que están por debajo de lo que esperábamos de ellos, pero bueno, al final quedan eso, más de 30 jornadas, con lo cual veremos cómo acaba todo porque la única clasificación que importa es la de la jornada 38. Y dicho esto, vamos a ver el resumen de la jornada de la Premier League, donde también hubo partidos muy interesantes y donde el Liverpool, que empezó ganando 2-1 ante el Everton, bueno, se coloca como clarísimo favorito si ya no lo era la Premier League. Ya hemos comentado el primer partido, el Burnley empató 1-1 ante el Nottingham Forest, también empate a 2 entre Brighton y Tottenham, el Leeds que ganó fuera de casa ante el Wolverhampton 1-3, West Ham 1, Crystal Palace 2, el United que ganó 2-1 ante el Chelsea, el Fulham 3-1 ante el Brentford, empate a 0, un partidazo espectacular entre Bournemouth y Newcastle, Sunderland 1, Aston Villa 1 y también 1-1 entre Arsenal y Manchester City en un resultado, en un partido en el que el claro ganador fue el que hablamos al principio, el Liverpool, porque bueno, se ponen a 6 puntos del Arsenal, si no me equivoco, o a 5, a 5 correcto, y a 8 del Manchester City, que son quizás sus dos principales perseguidores. Sí, la verdad que la jornada él salió a pedir de boca porque ya empezaron ellos, que tuvieron ahí la suerte de abrir la jornada ganando en un partido que fue incluso, bueno, ya comentábamos en la previa, ¿no? Que sería bastante ajustado porque este Everton pues lo venía haciendo bastante bien y la verdad que así fue. Aún así creo que el Liverpool sí que convenció un poquito más que en otros partidos y luego, pues como comentas tú, ¿no? El resultado que cerraba la jornada no les ha podido venir mejor porque, vamos, un empate, pues te quitas 2 puntos de ambos, aunque bueno, viendo cómo han arrancado sobre todo el City, como veremos más adelante, a lo mejor incluso no es el rival por el título. Esto habrá que verlo, pero de momento parece que la cosa ha empezado pues, un poquito irregular, que se podría decir. La verdad que sí, bueno, por comentar un poco más esos dos partidos, el Liverpool que sacó el resultado bastante bien, estuvo otra vez Gravenberch espectacular, que está a un nivel increíble, la verdad, es uno de los mejores centrocampistas del mundo, sin exagerar. Luego Ekitike volvió a sumar, por cierto, fue curioso porque fue el primer partido de la temporada en el que ni Wirtz ni Isaac empezaban en el once inicial, que es curioso porque el Liverpool se ha gastado ahí casi 300 millones en ellos y la verdad que creo que fue uno de sus mejores partidos en cuanto a juego, curioso que no jugase ninguno de los dos a menos de inicio. Y luego del Arsenal Manchester City, bueno, fue un partido rarísimo, sobre todo porque Pep Guardiola, bueno, se encerró completamente. Quiero decir, me parece que dijeron en la retransmisión el partido con menos posesión del equipo de Guardiola en toda su carrera. Me parece que era 31 o 32%, o sea, muy poco el Arsenal, que normalmente es el que suele encerrarse contra rivales de su nivel o superiores. Fue, bueno, también porque el City marcó antes del minuto 10, ¿no? Pero fue el que llevó el peso del partido todo el rato, constantemente, y al final, oye, merecidamente, yo creo, incluso creo que pudo merecer la victoria. Al final del partido, casi en el descuento, ya Martinelli se inventó un golazo espectacular a pase de Eze, que también estuvo muy bien. Y otra vez más, Martinelli, por cierto, que ha hecho una semana fenomenal, porque ya contra el Athletic Club sirvió de desatascador y otra vez contra el City sirve para conseguir un punto que, oye, ahora quizá puede parecer malo, pero si acaban remontando la situación, veremos lo que pasa con el Liverpool, porque si el Liverpool acaba pinchando, pues puede servir para pelear por el título, que yo sinceramente creo que el Arsenal ahora sí que sí es claramente el segundo candidato. Sí, la verdad que sí, sobre todo tal y como se desarrolló el partido, yo creo que el empate era lo más justo porque es que, como has dicho tú, es muy raro de ver al City que haga esto, como decías tú, Arteta, es el que a veces contra el City justamente ha hecho este tipo de planteamiento y claro, sorprende porque es verdad que empiezas adelantando, pero claro, ver a Guardiola jugar así, yo creo que nunca lo Es muy hemos raro. visto, al menos tan descarado. Pero bueno, esto también te indica a lo mejor que han habido cambios en la plantilla o han habido cambios que él considera que a lo mejor pues de esa manera podían competir mejor el partido. Eso también es otra, a lo mejor este mismo partido el año pasado lo perdían, así que eso también a lo mejor se podría destacar de que ya van teniendo ese crecimiento. Pero bueno, sin lugar a dudas, yo creo que sí, ahora mismo entre los dos, ya lo decíamos el otro día, pues creo que el Arsenal sí que tiene un poquito más madera de conseguir luchar por esta premio.
Y ya no solo las sensaciones, sino también en la clasificación, donde el Liverpool está primero con 15 puntos, 5 de 5, igual que el Madrid, y detrás están Arsenal, Tottenham y Bournemouth con 10 puntos en zona Champions, más atrás todavía el Crystal Palace, el Chelsea, el Sunderland, el Fulham, el City, el Everton y en la segunda parte de la tabla el United, que lidera esa mitad baja de la clasificación, Leeds United, Newcastle United, los tres United seguidos, Brighton, Nottingham Forest, Burnley, Brentford y otra vez un descenso bastante sorprendente, sobre todo por la parte del Aston Villa y luego quizá un poco más esperable por West Ham United y Wolverhampton Wanderers. Sí, tal cual, porque ya vimos que el año pasado estuvieron coqueteando en esas posiciones, por lo que tampoco nos sorprende del todo, pero sí que el Aston Villa pues, es bastante duro, sobre todo porque a lo mejor tú ves los resultados, claro, son 3 empates que a lo mejor dices, bueno, hemos sumado, pero claro, si vas sumando de un punto en un punto, pues la Mucho cosa no. se te complica. Y claro, a ver, yo creo que igualmente tienen plantilla como para salir del hoyo en cualquier momento, pero sí que es bastante destacable que empiecen así, sobre todo porque a lo mejor entras en malas dinámicas, como le ha pasado, por ejemplo, al Atlético, no tan descarado como este caso, ya solo faltaría, pero sí que es muy, muy raro ver a un equipo de Emery pues tan mal. Bueno, y otra vez, como en la liga, hay muchos equipos que parece al menos de inicio que están en fuera de posición. Por ejemplo, el Bournemouth haya perdido a toda su defensa titular y sigue cuarto, el Crystal Palace que está quinto, el Sunderland recién ascendido está séptimo, el City noveno es muy bajo y luego la parte baja, pues Newcastle a mí 13 me parece muy bajo, incluso Brighton y Nottingham también 14 y 15 me parece que están, incluso el Brentford 17º me sorprende y luego Aston Villa 18º evidentemente es el caso más exagerado, como decíamos, pero bueno, al final veremos, ¿no? Quedan otra vez, repito, 30 jornadas, la única que importa es la última, y veremos si acaban remontando o no, porque bueno, a mí las sorpresas me gustan y parece que al menos en la Liga y la Premier las estamos teniendo. Claro, además para el espectador neutral esto es lo mejor, porque al final, si acaba pasando lo que tú te esperas, pues pierdes esa chispa en la competición. Así que por mí, cuantos más cambios haya, sobre todo más en la Premier, por lo que respecta al Barça, pues mejor. Y también están habiendo bastantes sorpresas en la Serie A, otra jornada interesante. Vamos a ver directamente los resultados. El Lecce que perdió 1-2 ante el Cagliari, el Bologna ganó 2-1 ante el Genoa, empate a 1 de las Verona y Juventus, 0-3 ganó el Milan en el campo del Udinese, 0-1 ganó la Roma en el derby de la Capitale ante la Lazio, 0-0 entre Cremonese y Parma, el Atalanta ganó 0-3 al Torino, Fiorentina que perdió 1-2 con un gol en el descuento del Como, el Inter que ganó 2-1 al Sassuolo y queda por jugarse el Nápoles-Pisa, que bueno, puede decir claramente quién va a ser el líder. De hecho, el Nápoles tiene la oportunidad de ser por primera vez en esta temporada el líder en solitario y creo que son claros favoritos ante un equipo además recién ascendido y en su casa. Y bueno, parece que pinta bastante bien la temporada para ellos. Sí, efectivamente, veremos lo que logran hacer hoy, porque la verdad que la jornada, bueno, no ha salido mal del todo, es cierto que el Inter ha ganado, aunque tampoco ahora mismo digamos que están tan cerca como podrían estarlo, y luego la Juve, como decíamos, pues es un rival que a lo mejor puede plantar cara por el Scudetto, y claro, un pinchazo ante el Hellas Verona pues es bastante duro, sobre todo porque fue de los primeros que jugó, digamos, en esas primeras posiciones, pero bueno, igualmente yo creo que la Juve tiene igualmente, después de tantos años, una plantilla y un equipo para competir por la Serie A, que eso ya es decir, viniendo de donde vienen. Y luego otro resultado importantísimo, mejor dicho, que además fue remontada del Como ante la Fiore, que empezó perdiendo, luego empató y al final, como decías tú, un gol en el último minuto literalmente, pues acabó llevándose los 3 puntos para el Como, que yo creo que también es muy importante teniendo en cuenta sus aspiraciones para esta temporada, que todo hace pensar que es mínimo estar en Europa. Y ahora mismo parece que pueden ocupar claramente, de hecho están en esas posiciones, muy cerquita. Y por otra parte, la Fiorentina está 17ª. Ahora veremos en la clasificación general, pero están casi en descenso. Es verdad que han tenido varios duelos contra equipos de la parte alta, no duelos directos por Europa, pero claro, los han perdido todos. O sea, igual hay que pensar ahí un par de cosas, porque bueno, la Fiorentina se suponía una vez más que estaban ahí peleando también otra vez por Europa y al menos de inicio parece que se le está complicando. Otro equipo del que hay que hablar bastante bien es el Milan, que ha empezado clarísimamente mejor que la temporada pasada. Tuvieron 3 entrenadores. Esta parece que, bueno, de momento parece que con uno les va a sobrar, porque bueno, ahora mismo están segundos a falta del Nápoles, pero bueno, pase lo que pase, acabarán la jornada en zona Champions. Y también hay que hablar del Inter de Milán, que consiguió solo su segunda victoria en esta Serie A, pero bueno, que al menos se sacó un poco los demonios de las últimas jornadas, donde iban perdiendo contra rivales que yo creo que están claramente por debajo suyo. Es verdad que hicieron un gran partido, les costó muchísimo marcar el segundo gol y lo marcan al final de la forma más estúpida posible, con un rebote muy feo. Luego marca el Sassuolo un golazo y al final estuvieron a puntito de empatar me acuerdo, un tiro de Berardi que lo para bien el portero del Inter y luego hubo polémica al final, se quejaban muchísimos jugadores al suelo árbitro con un posible penalti. Pero bueno, aún así,
lo importante es el resultado una vez más, el Inter que saca la victoria, que es lo más importante para ellos en la situación en la que están en Liga. Y bueno, veremos si pueden remontar y darnos otra vez una lucha interesante con Nápoles. Y bueno, si se pueden sumar Milan, Juventus, incluso Roma ha empezado bien o Atalanta, mejor que mejor. Sí, justamente te iba a decir esto, y es que a lo mejor esta Serie A, si ya nos gustó lo de la temporada pasada que compitieron dos por el título, yo creo que esta temporada perfectamente puede haber más de dos, tres candidatos, así que Ojalá, ojalá. esperemos que sea así, porque vamos, si ya la Serie A es atractiva con dos aspirantes al título, imagínate con cuatro, o sea, ya, ya sería brutal. Exacto, donde claramente no va a haber 4 va a ser en la Bundesliga. Vamos a dejar el vídeo hablando de este tema porque, bueno, una vez más el Bayern ha dominado. Antes Stuttgart ganó 2-0 al San Pauli, Augsburgo 1, Mainz 4, Hamburgo 2, Heidenheim 1, 0-3 del Friburgo al Werder Bremen, el Bayern de Múnich ganó 1-4 en el campo del Hoffenheim, Leipzig 3, Colonia 1, Eintracht de Frankfurt 3, Unión de Berlín 4, gran partido, el Leverkusen que pinchó una vez más. Es verdad que ahora sí ante el Borussia Mönchengladbach, un gran rival, y el Borussia Dortmund que sí que consiguió la victoria ante el Wolfsburgo y bueno, sigue al menos en esa segunda posición, cerquita del Bayern de Múnich. Es verdad que son 4 jornadas solo y que el Bayern está dominando muchísimo más que ellos, pero a los puntos solo está 2. Claro, efectivamente, son 2 puntos que teniendo en cuenta, yo creo que la diferencia de nivel real que hay ahora mismo, pues es poco. Así que veremos cómo sigue la competición, pero también hay que destacar que, por ejemplo, el Dortmund el año pasado se mete en los puestos de Champions en la última jornada, si no me equivoco. Así que yo creo que ya con que aseguren un poco la participación en la Champions con relativa comodidad, ya debe ser el objetivo prioritario, porque es que yo sinceramente veo a este Bayern, como ya hemos dicho en los últimos vídeos, bastantes marchas más que la temporada pasada, y si ya la temporada pasada consiguieron ganar la Bundes con relativa tranquilidad, derrotando al Leverkusen creo que en marzo o abril más o menos, o sea, con calma absoluta, yo creo que este año más o menos será igual, salvo que el Dortmund de momento se transforme en la naranja mecánica de Johan Cruyff, pero bueno, tampoco nos podemos esperar nada porque el fútbol tiene muchas sorpresas. Sí, pero bueno, a priori parece que la lucha interesante va a ser por los puestos europeos, sobre todo los de Champions League, donde, por cierto, entre Leipzig y Colonia hubo un partido muy interesante. De hecho, sirvió para que el Leipzig adelantara al Colonia, son ahora mismo el tercero y el cuarto. Y bueno, Borussia Dortmund parece que se desmarca un poquito, pero también está en San Pauli, entra de Frankfurt, que se recupera de las ventas de la temporada pasada. Pero bueno, ya hablando del Bayern de Múnich, otra vez más, súper dominantes son, estoy viendo aquí, 15 goles de diferencia en 4 jornadas, 18 goles a favor en 4 jornadas y solo 3 en contra